Esto es básicamente lo que acabé de hablar de ti, que lo que mencioné, porque se mueve así. Eso. Básicamente, pues eso. Ese es el principio fundamental, lo que vamos a hablar hoy. Somos salvos, hemos sido salvados de la ira de Dios, de la ira justa de Dios, y Él nos ha traído hacia Él para que le glorifiquemos a Él con esta nueva vida. Y creo que la vida pasada también glorifica al Señor, porque damos testimonio de lo que Dios hace y de cosas que solamente el Señor puede hacer, de cómo nos sacó de nuestra vida pasada, cómo nos permite disfrutar una nueva vida. Tenemos en cuenta, viviendo en los caminos del Señor es algo que nosotros debemos estar a diario en eso, debemos estar conscientes de que hemos sido llamados a vivir una vida activa, no una vida pasiva, sino que una vida llena de acción en cuanto al Evangelio se refiere. Entonces vamos a tocar algunos puntos. Nuestro llamado a propósito de estar viviendo una vida consagrada al Señor, una vida en servicio al Señor. A propósito de nuestro llamado, 1 Pedro 2:9, dice, pero ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está definitivamente muy bien definido nuestro llamado en cuanto a hijos de Dios se refiere. Hemos sido escogidos por Dios, hemos sido salvados por Dios. Recuerden que la salvación es un milagro. Hemos sido salvados por Dios. Y no solo eso, sino que además de eso, porque ya nuestra condición anterior no importa, nuestra condición de pecado ya no importa, además de que ya somos escogidos por Dios, de que somos salvados, Él nos llama real sacerdocio. Él nos hace pertenecer a una nación santa, una nación que ha sido apartada para Él, una nación que ha sido destinada para su propósito. Y nos dice que ese llamado que tenemos es para algo en concreto, anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Lo he visto de otra manera. Estamos llamados a anunciar, a pregonar las virtudes, aquellas cualidades de este Dios que nos llamó, que nos sacó de una vieja manera de vivir y que ahora nos trajo una nueva manera de vivir. Nos sacó de una manera de pensar errada y ahora nos tiene en un lugar, en una posición donde nuestras condiciones están definidas por lo que Él dice, por lo que dice su palabra. Entonces nuestro llamado es anunciar. Y aquí va cogiendo sentido lo que les dije hace un momento, de que nuestro llamado no es algo pasivo, sino algo dinámico. Debemos anunciar a otros. Anunciar no se hace orando. Orar está bien, pero no todo es oración. Hemos sido llamados a anunciar. Orar y hay que hacerlo, es bendición para nosotros y hay que hacerlo, es un privilegio que tenemos. Pero nuestro llamado es anunciar. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos apartó y que ahora nos tiene en un lugar, en una posición completamente diferente en la que estábamos antes. David, léete aquí Efesios 1:4, que está aquí en la pantalla, porfa. Efesios, ¿ves? Sí, aquí está, Efesios 1:4, porfa. Listo, Efesios 1:4. Según Sí. nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Muy bien, gracias, David. Notemos que Efesios, aquí en ese versículo específicamente que acabamos de leer, el escritor, Pablo, nos está poniendo las cosas muy, muy concretas. Nos está diciendo, Él ya nos escogió desde antes de todo esto, de que todo eso existiese. Y nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hablamos en Primera de Pedro que fuimos llamados para algo activo, para una forma activa de asumir las cosas, anunciar las virtudes de Él.
Y ahora también nos llamó, nos apartó, nos escogió para que fuésemos santos. Y tiene que ser así porque la Biblia dice que Él es santo. Él es santo. En Deuteronomio, no me acuerdo cuál es, pero sé que es en Deuteronomio, porque estos días lo leí, el escritor, Moisés, guiado por el Señor, obviamente, le dice al pueblo, vea, sean santos ante Dios. Y en ese contexto de Deuteronomio, Dios les está diciendo al pueblo, vea, ustedes no practiquen esas cosas, ocultismo, adivinación y todas esas cosas. Y al final de toda esa lista, Dios le dice a su pueblo, sean santos delante de Jehová, delante de Dios. Y tiene que ser así, como les dije, porque la Biblia dice que Él es santo. De hecho, Dios así lo dice, sean santos porque yo soy santo. Y debe ser así, porque nosotros cargamos la imagen de Dios. Nosotros cargamos la imagen de un Dios que es santo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y nos mostró todo el camino que nos invitó a seguir, el camino que Él nos mostró es el camino del amor, un camino que es Él mismo, un camino que a diario nos purifica, en el cual somos purificados, en el cual somos santificados diariamente, porque es una obra que está en desarrollo, es una obra que está en constante desarrollo, con criterios bien definidos, con cosas bien definidas, pero es algo que está en desarrollo. La santidad de Dios es una cosa muy seria, es una cosa muy delicada. Cuando Moisés le dice a Dios, yo quiero ver tu gloria, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, no, pues vas a morir, si me mueres, no hay hombre que me vea y viva. Porque Dios es santo, porque Dios es puro. Pero notemos que la condición en el jardín de Edén con Adán y Eva era completamente diferente. Porque ellos estaban en comunión directa con Dios. Es porque eran santos. Y ahora, en ese camino de santificación, Él nos recuerda que debemos ser santos. Debemos recordar que estamos en ese camino de santificación, porque eso da cuenta de quién es Dios, eso da cuenta de quién es Él. El hecho de nosotros ser santos habla bien de Dios, habla de la realidad de Dios y habla de un Dios que es puro. Recordemos, nosotros cargamos la imagen de un Dios puro, cargamos la imagen de un Dios que es santo. Mi rey, Efesios 2:10, porfa, léete lo que aquí está. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, mi rey. Nuevamente, el escritor, Pablo, nos está diciendo, nos está recordando más bien. Le recordaba a la iglesia en Éfeso y con ella nosotros. Nosotros somos hechos por Dios. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nos está diciendo, entre otras cosas, ¿para qué fuimos creados? Una de las, fuimos creados para dar gloria al Señor. Pero fíjate que el hacer buenas obras da gloria al Señor. El esforzarnos por vivir una vida santa da gloria al Señor, trae gloria al Señor. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es así para que andemos en ellas porque eso da gloria al Señor. Porque eso habla de Él. Todos sabemos que las acciones hablan más que las palabras. Uno puede hablar muy bonito, uno puede hablar muy chévere, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No es solo decir, sino actuar. Nada más notemos la vida de Jesús. Él no estuvo estático. Su ministerio fue muy dinámico, o sea, se pasó de dinámico.
Él no solo decía, ama a los que te hacen el mal, sino que él hacía eso. Él cuando estaba crucificado, o cuando estaba a punto de crucificar, o cuando estaba en todo ese proceso tedioso y arduo, él jamás lanzó una maldición contra esas personas. Todo lo contrario, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta clase de cosas involucran una vida cristiana y por tanto nos involucran a nosotros. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes. Hemos sido llamados para ser santos. Y hemos sido llamados para buenas obras. La iglesia tiene que ser una iglesia que se preocupa más por lo que está pasando en la sociedad. Porque nos encerramos y creemos que así está bien, aunque no está mal congregarnos. De hecho, la Biblia nos enseña, nos insta a congregarnos. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Y se supone que donde estamos nosotros está la iglesia del Señor. Entonces debemos nosotros anunciar de ese Dios. Debemos hacer buenas obras porque eso glorifica al Señor. Debemos estar conscientes de que Dios, pues, es el que está en el asunto, el que mueve las riendas de todo. Y si eso es así, entonces debemos asumir nuestro llamado con responsabilidad y con la plena seguridad también de que Él está en el asunto. Porque eso es otra cosa. La seguridad que nosotros debemos tener en Dios debe ser algo muy bien definido. Debe ser algo que no puede ser conmovido. Porque si Él nos dice que fuimos creados para buenas obras, entonces es porque así fue, así es y así será siempre. Porque Él nos conoce, Él nos hizo, sabe cómo funcionamos, sabe cuál es nuestro propósito. Somos escogidos para anunciar las virtudes de Dios, para ser santos y sin mancha, creados para buenas obras. Esas son las ideas que podemos sacar de esas tres lecturas bíblicas que acabamos de hacer. Recuerden que si van teniendo dudas, alguna cosa, o algo que aportar, lo vamos haciendo, vamos dinamizando la cosa. La Biblia me enseña que lo crucial en la iglesia es el compartir a otros, el compartir en todos los sentidos. Es estar como el necesitado, es compartir el otro, es lo que dice por allá en primera de Juan, debo ayudar al otro. Porque si yo puedo ayudar y no lo hago, pues, ¿qué gracia hago? No tiene sentido. Si yo puedo aliviar el dolor de la persona que está aquí, sea cristiana o no cristiana, si yo puedo aliviar su dolor o su situación y no lo hago, eso es gravísimo, porque si Dios no lo va a demandar luego, Dios nos lo va a demandar luego. Y eso es en 1 Juan también lo profundiza más y lo pone más crítica a la cosa, porque si él dice, pues si no amas al hermano que ves, imagínate cómo vas a amar a Dios que no puedes ver. Sirve a los otros, sirve a los otros. Insisto en decir, ese otro no es solamente nuestra comunidad cristiana o otras personas cristianas. Estos días, bueno, desde hace unos meses ya, en el colegio se han venido, todos los años se hacen procesos de admisión y de estudiantes nuevos y por tanto de familias nuevas y toda la cosa. Pero ese año, hace unos meses, ocurrió algo muy bacano que a mí me conmovió realmente. Pues me llamó la atención y casi me saco una lágrima. Hay una fundación que está en el barrio 8 de octubre. Yo no sabía que ese barrio existía. Estaba por allá en el centro. Es un barrio, pues en las periferias, es un barrio que es una cosa completamente diferente a lo que yo quizás pensaba. Casitas, pues, hechas de madera, con palos por ahí, de cartón, de plástico. Y los jóvenes y los niños de ahí pues tienen una tendencia
a hacer lo que no deben hacer, lo que no deberían estar haciendo a esa edad, lo que nunca deberían hacer. Y ustedes saben lo que hablo, drogadicción, delincuencia y toda la cosa. Y resulta que en ese barrio, hace muchísimos años, yo no tenía ni idea de eso, hace muchísimos años, una pareja de pastores jóvenes en ese entonces se metieron con todos los riesgos del que eso, lo que incluía todo eso, irse allá ellos dos, y se metieron a predicar el evangelio. Una vaina loca. Literalmente un barrio, yo escuchaba el testimonio, decía que si en ese tiempo tú te metías, pues corrías el riesgo de que salieras en el cubo el siguiente día, nada más. Pero ellos se metieron a predicar el evangelio. Y el Señor los fue respaldando porque el Señor respalda su obra. Él respalda su palabra. Y ellos predicaron el evangelio haciendo buenas obras. No como normalmente se hace, que va y se predican a la calle y a voz alta. No, sino que ellos empezaron a hacer buenas obras. Empezaron a extenderle la mano al otro. Y entonces la cosa fue creciendo y el Señor fue respaldando todo ese trabajo. Y ahorita tienen una cantidad de pelados, o sea, jóvenes, niños, y con los niños y los jóvenes, sus familias. Una vaina espectacular. Y se consiguieron becas, o sea, yo no sé cómo, pero se consiguieron dinero para que los chicos estén estudiando. Son una organización, ahorita son una organización cristiana, se llama Pa' Mi Barrio, es una fundación de dos, una pareja pastoral, y ahorita tienen una fundación, una cosa espectacular. Y el Señor les proveyó dinero. Y ahorita los chicos van a estar en el colegio, 30 peludos. Desde el más chiquitico que va hasta de prejardín hasta los más grandes que van hasta 11, están repartidos, 30 peludos. Y yo miraba el trabajo que estaban haciendo. Yo no conocía esa fundación, me puse a leer y puse a mirar los videos. Y es tremendo cómo el Señor ha respaldado lo que están haciendo. Tiene una iglesia en ese barrio. Y dicen ellos, no importa el número, no nos preocupan los números, nos preocupa es servir a otros y con eso mostrarle el amor de Dios. Entonces ahora tienen un comedor, le dan comida pues, a cualquier cantidad de gente. Ahora patrocinan a los chicos que están en la universidad, que terminaron el colegio y están en la universidad, los patrocinan para que estudien. Y todos ellos están cimentados con valores cristianos. Todos ellos hablan de Jesús, todos. No hablan de lo que las personas hicieron, porque ellos saben que Dios es el que está en el asunto. Ellos glorifican al Señor por esa pareja pastoral. Pero dicen, no, Dios nos rescató. Dios nos rescató porque una pareja pastoral se atrevió a meterse en un barrio peludo, ¿no? Un barrio delicado. Y lo hicieron con buenas obras. Y con esas buenas obras, glorificando al Señor, nos dieron a conocer el Evangelio del Señor. Tuve la oportunidad de entrevistar a dos chicas que van para 11. Y uno les ve el semblante y es una cosa conmovedora. En el buen sentido, pues, no de pesar, no, tú los ves y tienen un semblante que transmite paz. Son muy respetuosos, extremadamente respetuosos. Pero tienen un semblante y cuando hablan transmiten una paz impresionante. Y todo ocurrió porque alguien se atrevió a hacer buenas obras. Alguien se atrevió a predicar el Evangelio como Dios manda que se predique el Evangelio también, con buenas obras. No solo palabra, sino buenas obras, sino haciendo. Ellos sacaron la iglesia, pues, del local donde estaban y se fueron para allá. Y ahorita los cultos son, pues, parece cultos juveniles. Los chicos van orgullosos y exhiben su fe orgullosos en ese barrio. Y bueno, la fundación les da todo en cuanto a los estudios, a los transportes, y bueno, es una cantidad de cosas que el Señor les ha permitido tener y compartir. Pero lo que me conmovió es ver las caras de esos chicos. Hay una foto, no sé, vi una foto de esa fundación de un chico, de un niño, tenía como, bueno, en ese tiempo, no sé cuánto tenga, no, yo lo supongo que en ese tiempo tenía como unos 7 añitos y estaba reciclando.
un saco aquí cuando un niño de esos debería estar en el colegio. Y ahorita ellos están haciendo lo que deben hacer, es verdad. Pero todo eso porque alguien entendió el Evangelio y entendió que si esta vida no es vivida para el Señor, no es bien vivida. Y alguien entendió realmente que la esencia del Evangelio es morir por causa del Evangelio. Yo siempre he dicho que la mayor medida de la fe es la muerte. Los que mueren son los que creen. Esteban murió feliz, feliz. Y podría mencionarles muchos mártires, pero todos ellos murieron felices porque estaban haciendo la obra del Señor. Personas que entregan su vida por causa de otros. Pablo lo describió, creo que está en 2 Corintios, dice, oye, yo no vivo para mí, yo vivo para ustedes y la obra que el Señor me ha encomendado. Porque eso se trata. Analice la vida de Jesús y se va a dar cuenta que toda esta vaina es de servicio, es de amor al otro. Y el amar al otro me llevará a servirlo. Y al servir al otro como es, estoy predicando el Evangelio, estoy glorificando al Señor. Estoy cumpliendo mi llamado. Estoy viviendo una vida digna del Señor. Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo este mundo, todas las cosas que hay y al final de cuentas perder su alma? ¿Qué sentido tiene eso? Que nuestro llamado es al servicio. ¿Cómo entonces somos capacitados para cumplir nuestro llamado a ser santos, a hacer obras que glorifican a Dios y declarar sus alabanzas? ¿Cómo es que alguien que, bueno, voy a apuntar aquí burocráticamente, voy a aprovechar, a usar de mi posición? ¿Cómo es que nosotros podemos cumplir ese llamado de ser santos en medio de un mundo cada vez más corrupto? ¿Cómo es que nosotros podemos cumplir ese llamado de hacer buenas obras y por tanto glorificar al Señor con esas obras? Y además en medio de esas situaciones por las que estemos pasando, dar alabanza al Señor. Javier, cuéntanos, ¿qué opinas? Yo diría que la primera o la principal capacitación que uno pueda tener es la relación con el Señor. Si yo no tengo una relación con el Señor, pues sea palabra, sea oración y como decías, el tratar de compartir lo que Dios me ha enseñado, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces yo digo que el relacionarme con Dios es mi primera capacitación, el estar en la palabra, en la oración y mirar cómo puedo llevar eso a la práctica en mi vida diaria. Muy bien, gracias compañero. David, ¿qué opinas? Ya, ahí me escuchan. Sí, Ah, mm, sí, pues lo que dice Mayber es verdad, o sea, como que el tener esa relación, ese vínculo, pero también como, no sé, o sea, digamos que ir un poquito más atrás, o sea, para llegar a tener como esa relación y poder, digamos, empezar a hacer como a lo que somos llamados, es también como lo que hablábamos clases pasadas, como la voluntad o el amor, ¿cierto? O sea, como el morir, que también es como lo que estabas hablando ahora, el morir realmente y el entender que no somos nosotros y que más allá de nuestro ego, o sea, del amor a nosotros, que es como lo que muchas veces, o sea, el principio del pecado, digo yo, es el amor, el amor propio, el amarnos nosotros mismos sobre otros. Entonces, como que el morir, el dejar todo, es como implica ese dejar de pensar en mí mismo para poder empezar a pensar en el otro y que el otro también es importante. Y obviamente, pues, poniendo el lugar sobre todas las cosas a Dios. Digo que es como el amor o la muerte de mi amor propio. muy bien, David, gracias. Muy, muy chévere tu respuesta, así bien sucinta a los puntos. Pau, ¿qué opinas? Pues yo pienso que tiene que ir pues como muy ligado a tener esos encuentros con Dios, pues esos encuentros verdaderos para, para poder ir y hacer lo que Él pues nos manda.
Y parte de tener esos encuentros es también tomar como esas decisiones de negarnos a nosotros mismos, de negarnos, porque pues y no solamente por la situación por la que yo paso, sino que muchas veces como que Dios nos tiene que quebrar tanto para poder entender a veces esas cosas. Yo hoy cuando estaba en ese lugar me di cuenta que no solamente era yo, que había muchas personas en ese estado, no solamente era mi papá. Y es un lugar muy triste, es un lugar muy triste porque uno se pone a pensar, o sea, si mi familia en este momento está así, entonces ¿cómo estará la familia de este señor, de este otro señor, que estaban en la misma situación de mi papá, que no estaban despiertos, que estaban dormidos, que estaban sedados? Y, y uno piensa, Dios mío, y nosotros acá, quietos, pues sin hacer nada. Yo sé que a uno no lo dejan entrar, a uno no lo dejan entrar a esos lugares, pero mucha gente de la que está afuera en esos hospitales son familiares. Entonces yo pienso que es algo como que podríamos hacer, así sea mínimo, pero tal vez esas personas están necesitando una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Entonces pienso que es como eso. Muy bien, gracias, Pau, gracias. Qué bueno. Y Rey, ¿qué opinas? Sí, estoy de acuerdo con todos. Tener una relación profunda con el Señor es ya cierto. Y estar cimentados en su palabra, eso es como lo más, eso es lo que nos puede capacitar, estar cimentados, ¿cierto? Entonces, sí, eso. Mi Rey es sucinto. Yo le he aprendido a este man todo lo que quiera, pues. Bueno, y esa personita, Trading Binary House. Aquí David me corrige. Mentira, Sara, supongo. Soy yo. Espérenme que es que acá hay mucho. Yo creo que la forma, a ver, yo quiero hablar primero como de qué nos debe mover. Porque creo que hay algo que nos mueve, que lleva a capacitarnos. Uno es empezando por el mandamiento de amar al otro como a mí mismo. Yo creo que es importantísimo tener claro que el Señor nos amó y que los ama a ellos también. A veces somos muy egoístas y pensamos solamente en que Dios nos ama a nosotros, ya hizo la obra en nosotros, entonces ya no hay necesidad de hacer nada más. ¿Qué nos capacita? Yo creo que realmente nos va a capacitar estar en el plano. O sea, porque si yo me capacito pero nunca doy el paso a hacer algo, creo que es nulo. Yo creo que el capacitarme obviamente es bajo la palabra, aprender de la palabra, aprender cómo enfrentar, o sea, es que todo es de palabra. Conocer al Señor, uno, estar en intimidad, dos, conocer la palabra, pero también dar el paso de convicción y decir, vamos a hacerlo y me voy a capacitar en base y ya a quemar ropa, pues, estando en el momento para glorificar, porque a veces creemos que solamente es dentro de la iglesia y es cerrado. Entonces, ese es como mi punto de vista. Bien, gracias, Aribiris. Cuando nos convertimos a Dios, Él es el que hace el trabajo de limpieza. Él es el que hace el trabajo, creando en nosotros un quiebre decisivo en los patrones de pecado en nuestra vida. Si pecaba en eso, ya no vuelvo a pecar. Eso quiere decir, como ya lo mencionaron, que estoy siendo limpiado cada vez. Y por tanto estoy siendo santificado cada vez más. Ese es el que empieza la limpieza en nosotros y la terminará el día de Cristo Jesús. Así como ustedes lo dijeron, es el amor, el camino, es morir a nosotros, salir del lugar donde estamos, de nuestro lugar de comodidad,
cumplir nuestro llamado, entenderlo, porque es que Dios es quien nos mueve o nos debería mover a hacer las cosas. La motivación principal debería ser Dios mismo. Y si Dios a diario nos dice que estamos cometiendo pecados, y estamos, bueno, su Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu Santo nos dice, hey, la embarraste con esto. Si yo entiendo eso y me aparto de eso, o sea, alcanzo misericordia, como dice la Biblia, pero eso da cuenta también de que estoy siendo santificado. Estoy siendo una persona que madura y que en ese proceso aprende. Y por tanto, pues ser más maduro. Pau, lee aquí 1 Corintios 6:11, porfa, que aquí está en la diapositiva. 1 Corintios. 6:11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tremendo, o sea, nos está diciendo, ustedes ya, o sea, es algo que, pues que no, eso no es así. Ustedes ya han sido lavados. Ustedes ya han sido santificados. Ustedes ya han sido justificados. Porque es que esas tres cosas nos condicionaban en la vida anterior. El estar sucios nos apartaba completamente de Dios. El no ser santos completamente más lejos de Dios. Y el no estar justificados realmente nos condenaba. Realmente. Miren la obra de Jesús. Él dijo, ustedes ya han sido limpios por la palabra que yo les he dicho. Ustedes ya han sido limpiados por la palabra. Porque la palabra es viva, es eficaz, va a lo que necesitamos, rompe lo que tiene que romper y nos ayuda a diario vivir en ese camino de santidad, en ese camino de ires y porvenires, de subidas y de bajadas. La palabra de Dios nos ayuda. Algunas cosas, tres características de nuestra nueva vida en Cristo. La primera de ellas es que tenemos una nueva naturaleza. Como ya lo sabemos, eso puede sonar a café rayado, pero es importante tocarlo. Tenemos una nueva naturaleza y por tanto una nueva mentalidad. Como les dije al principio, ya no somos gobernados por nuestra vieja naturaleza, o no debería ser así. Porque ahora la nueva naturaleza opera en nosotros, y una nueva naturaleza que es conforme a la voluntad del Señor, conforme al diseño original de Dios. Mi rey, léete Romanos 8:5-8, porfa, aquí está la diapositiva. 8:5-8. Sí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos que Pablo, otra vez, nos está planteando una realidad muy evidente y lo pone de manifiesto. Si vivimos en la carne, no podemos estar en la voluntad del Señor. Si vivimos en la carne, si vivimos conforme a nuestros deseos, si vivimos conforme yo creo que es así, conforme yo digo que es, entonces estamos guiando para el viento. Estamos realmente fuera de lugar. Aquí empieza, lo dice muy claro, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Son gobernados por la carne, son gobernados por sus deseos, son gobernados por el pecado. Pero nosotros no somos así. Porque nosotros
hemos pasado de muerte a vida, como lo vimos la clase pasada o la semana pasada. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos entrado un camino de santificación, un camino duro, un camino arduo, pero un camino lleno de paz, de reposo, porque es Dios que está en este asunto, que es Dios el que está aquí en el asunto. Los que intentan agradar a Dios, pero viven en la carne, viven en pecado, no pueden agradar. No pueden. Por más que quieran, no pueden, a menos que se inventen un Dios cerrado. Porque la Biblia es muy enfática en decir, no pueden. Y estamos en una lucha constante en ese sentido. Eso es algo así como un tira y afloje. Pero no debería ser así, porque nuestra voluntad debería estar sometida al Señor. Debería estar completamente sometida al Señor. Somos como esa planta que está ahí, que ha sido sembrada la semilla, ha nacido, ha germinado esa semilla, ha sido regada esa semilla, esa planta, y es cuidada. La Biblia enseña que nosotros somos cuidados por Dios, porque le pertenecemos y Él cuida a los suyos. El Salmo 23 así lo dice. Jesús mismo lo dijo, yo voy a estar con ustedes. Cuando Jesús oró por nosotros, Él no oró para que el Padre nos quitara de aquí, porque es que nuestra misión es aquí en la tierra. Es ser luz a otros. Y si Él nos quita, pues qué gracia tiene. No, no, por eso Él oró, no. Yo no te pido que los quites, pero sí te pido que los guardes del mal. Él está cuidando. Debemos nosotros entender que es que hemos pasado de muerte a vida, tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, una naturaleza vieja que ya no domina, pero que sí glorifica a Dios. Porque como les dije al principio, cuando yo comparo mi vida pasada y comparo mi vida actual, solo queda rendirme al Señor y darle gracias, darle gloria, porque eso solo lo puede hacer Él. La segunda cosa es que somos muertos al pecado y somos liberados también del pecado. Fabián, Romanos 6, 1, 2, léelo, porfa. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué palabras? Pablo era un crack, calidoso. Además la tenía clara. Él le decía, no, yo no voy a pecar para que la gracia pues abunde. Eso no tiene sentido. Y no tiene sentido porque al morir nosotros y pasar de esa muerte a vida, murió el pecado. Morimos a ese viejo hombre que estaba viciado en sus pecados, que estaba dando a sus pecados. Morimos a eso. Y ahora vivo una nueva vida en Cristo. Porque los que hemos muerto al pecado, los que morimos, nosotros los que morimos al pecado, pues ¿cómo vamos a vivir en él? No tiene sentido. Si morimos al pecado, no tiene sentido resucitar, vivir una nueva vida en el pecado. Que estamos en lucha constante, sí, pero una cosa es diferente, una cosa es vivir en pecado y otra cosa completamente diferente es luchar contra el pecado. Esforzarnos por vivir una vida que a Dios le agrada. Una cosa muy diferente es vivir una vida dominada por el pecado, vivir una vida consagrada al Señor. En ese sentido es que Pablo dice, nosotros ya morimos al pecado y resucitamos con una nueva mentalidad, un nuevo hombre que está conforme a la voluntad del Señor, conforme a sus preceptos, a sus principios, a su diseño original. Y con eso, con ese resucitar, con ese nuevo hombre, con ese nuevo nacimiento, hemos sido liberados de ese pecado. Por allá en Isaías dice, la unción pudre el yugo. Y yo lo veo como que estamos en una nueva vida, consagrada al Señor, viviendo en el Señor. Y solamente eso, solamente ese hecho de que hemos sido libres por Cristo Jesús, hace que las cadenas se rompan. Debe condicionar nuestra manera de vivir.
El yugo, y siempre lo he dicho y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, el yugo y pues, con ello todo lo que trae no tiene autoridad sobre nosotros, porque Jesús ya tumbó toda esa vaina. Romanos 6, 6, 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, lo que les mencionaba, no tiene sentido morir y resucitar en el pecado. Esa vaina carece de todo sentido. Porque ya morimos a esto. Ya morimos a la vieja manera de vivir. Y hay personas que viven como si estuvieran dominadas por el pecado. En esa lucha constante que tenemos, se creen derrotados por el pecado. Y entonces se justifican en el pecado. Yo pequé y me arrepiento y el Señor me perdona, como si ese fuese el trabajo del Señor, como ya se los he dicho en algún momento, o lo dije en algún momento en la iglesia. Como si el trabajo del Señor fuese, pues me perdona, pues ya, pues es el único que me puede perdonar. Y si realmente me ama, pues Él no me va a mandar al infierno. No podemos estar más cerrados. No podemos estar más equivocados. Nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Cristo. Y con Cristo resucitamos. Y al resucitar con Cristo, resucitamos con una nueva mentalidad, con una nueva vida. Una vida no gobernada por el pecado. Una vida no gobernada por lo que yo creo. La tercera cosa es que estamos en una batalla espiritual, como se los mencioné ahorita. Gálatas 5, 17 al 18. Sara, léelo, porfa. Está lo que está aquí en la pantalla. Gálatas 5, 17 al 18. Sara no está, se cayó el internet. Pon a otro, pon a Cristian. Mi rey, ya fue, ya habló el jefe, hermano. Bueno, dice así, Gálatas 8, 17 y 18. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Sí, Mi rey es un pro. Pablo en otro momento escribió, venga, yo estoy aquí en una lucha interna, hermano. Porque es que yo hago lo que no quiero hacer. Termino haciendo lo que no quiero hacer. Claro, eso da cuenta de las luchas que tenemos. Sé lo que es correcto, pero termino haciendo lo que no debería hacer. Pablo manifiesta abiertamente su lucha. Al igual que todos nosotros las tenemos. Unos más intensas que otros, pero luchas al final de cuentas. El deseo de la carne es hacer lo que a nosotros nos da la reverenda gana. Y eso es gravísimo porque distorsiona nuestra mentalidad, distorsiona nuestra forma de ver las cosas, empieza a distorsionar las realidades. Y empezamos entonces nosotros a obtener ideas cerradas de la Biblia, ideas cerradas de lo que es el Evangelio y por tanto interpretaciones completamente fuera de lugar. No recordemos, Cristo venció en la cruz. Yo no me imagino la cara o la sorpresa que tuvieron los apóstoles o las personas que vieron a Jesús luego de que resucitó. Yo no sé si ellos dimensionaron, yo creería que sí, pero no sé si ellos dimensionaron, alcanzaron a dimensionar la magnitud de ese hecho, la resurrección. Lo que implica que Jesús haya resucitado. Porque Jesús siempre ha tenido autoridad sobre la muerte. Dios siempre ha tenido autoridad sobre la muerte. Y podemos citar aquí varios ejemplos de eso, antes de que Jesús muriera. Lázaro, por ejemplo. Pero eso va mucho más allá del mero hecho, del simple hecho de decir que Jesús, pues al resucitar, está diciendo que tiene autoridad sobre la muerte. Eso es un hecho muy simple, porque Él es Dios. Él es el quien da la vida y el que la quita si le da la gana.
El hecho de que Jesús haya resucitado, voy a decirlo así, es lo que le dio la fe que necesitaban los apóstoles para predicar el Evangelio. Piénsalo. Pensemos a Pedro, por ejemplo. ¿Cómo nos iba a entregar a la muerte si sabía que el Señor al que él servía era capaz de resucitarlo? Esteban la tenía clara. Emma murió feliz porque él sabía que el que le dio la vida otra vez se la podía dar y otra vez y las veces que fuese necesario. Por eso es que los misioneros mueren felices haciendo la obra del Señor. Porque tienen la convicción clara de que si mueren con Cristo, resucitarán juntamente con Cristo. El que dio la vida la puede dar otra vez y la puede dar otra vez. Yo soy de los que cree que mucha gente malinterpreta, yo puedo ser equivocado, no sé, yo soy de los que, lo que he entendido, por lo que he leído y lo que he comprendido, lo que el Señor me ha permitido comprender de la palabra, y es que cuando la Biblia dice vida en abundancia, yo no creo que eso se refiera aquí. Aquí vivimos y podemos sufrir por la hora del Evangelio, pero la vida en abundancia para mí tiene sentido en la eternidad. Tendremos vida y vida en abundancia, porque el que da la vida estará al frente de nosotros. Porque el dador de la vida está ahí al frente de nosotros. Y es cierto que esa batalla espiritual que vivimos nosotros actualmente, de manera individual, es fuerte, es intensa. Pero hay alguien que es infinitamente mayor. Hay alguien que es infinitamente más glorioso. El creador de toda esta vaina. Así, el creador de todo esto. Así es simple. Lo queramos asumir o no, él es el creador de toda esta vaina. Y todo funciona. Porque él está detrás de todo. Él es bueno. Y es el que hace que toda esa vaina funcione. Y él es el mismo que dice que nuestro pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Porque ya estamos en Cristo. Y finalmente, nuestro llamado a la acción es muy bien definido en la Biblia. Está muy bien definido en la Biblia. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, Pablo hablando, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, asir es sinónimo de agarrar, de aferrarse. Debemos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Correrla con paciencia no es sinónimo de relajo. Correr con paciencia es cada día traer su afán y en cada día me esfuerzo por hacer la voluntad del Señor. Cada día, como esos pastores que les cité, me esfuerzo por predicar el Evangelio. Me esfuerzo por hacer algo que glorifica al Señor. Pablo sabe que es Dios el que lo transforma, pero que eso no lo lleva a ser pasivo en su caminar cristiano, sino más bien lo invita a la acción, sino más bien lo lleva a la acción. Pablo entendía que si esta vida no es vivida para Dios, eso no vale la pena. Esa vida no vale la pena ser vivida si no es vivida para Dios. Si no es vivida para otros. ¿Por qué Pablo llegó a decir, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia? Si muero, pues bien, genial. Y si no, pues también, genial, predico el Evangelio. Y me enfrento a dificultades y me enfrento a lo que se pueda venir. Nuestro llamado es a servir. Y siempre lo voy a decir. Porque eso es lo que yo veo en la Biblia. Eso es lo que yo veo en Cristo. El servir de andamio para otros. El de no aplastar al otro, sino ayudarlo. Pablo lo dijo como se los mencioné ahorita en 2 Corintios, creo que es 4. Le dice, vea, es que
nosotros estamos siendo entregados, somos entregados a la muerte por causa de ustedes, por causa de ustedes. De manera que en mí o que nosotros, hablando de Pablo y las personas que están con él, de manera que nosotros actúa la muerte, pero en ustedes actúa la vida. Qué tremendo es, ¿verdad? Eso es tener la vaina bien definida, la vaina bien clara. Por eso es que él dijo, si yo muero, genial. Y si no, también. Porque es que mi vida está entregada al Señor. Y eso significa, eso implica servir a otros. Porque como les dije al principio, otra vez se los digo, nuestra vida cristiana no tiene que ser una vida pasiva, no tiene por qué ser. Ni siquiera hemos sido llamados para eso. Sino ser, pues, movilizarnos y ser conscientes de que Dios está obrando. Aun cuando quizás no podamos ver, Dios está obrando. Ayudemos a otros. Instemos a otros al Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, si no estoy mal, hey, instruye a otros, corrige, exhorta, pilas con la sana doctrina. Pilas porque es que vendrán tiempos donde la gente tendrá comezón de oír, tendrá ansias de oír, y ante esas ansias se irán ante el primer pelagato que aparezca por ahí. Así que tú ten cuidado con eso. Enseña la sana doctrina. Pablo le está diciendo, preocúpate por enseñar una buena doctrina, así que las otras personas reciban una buena doctrina. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Al enseñar una buena doctrina, pues estamos instruyendo a otros correctamente, y al instruir a otros correctamente nos invitará a nosotros, nos llevará a hacer obras. Por algo dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Tres cosas importantes que quiero resaltar ya para ir finalizando. Pongamos la mira en las cosas de arriba. Pongamos la mira, porque es que de eso se trata todo esto. Fabi, para aquí Colosenses 3, del 1 al 3, porfa. Léelo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios. He dicho de otra manera. Si tu vida está escondida con Cristo, si tu vida está escondida en Dios, pues pon la mirada en Dios. No tienes nada que estar mirando acá. El salmista dijo, pues mi socorro viene del Señor. Yo alzo mis ojos a los montes, porque yo sé que de allá viene mi socorro. Pon la mira en las cosas de arriba, porque es que las cosas de arriba son cosas eternas, no son cosas momentáneas como lo que vivimos acá. Las situaciones por las que pasamos son momentáneas, por eso el escritor Pablo y el salmista dice, no, pilas, pon tu mirada en las cosas de arriba. El final del discurso del predicador es este: teme al Señor, teme al Señor, haz el bien, porque el resto es vanidad, el resto es cuento. Teme al Señor. Ya, así de simple. Eso. Teme al Señor, guarda sus mandamientos. Preocúpate por Él, por agradarlo a Él. Es que si nosotros nos centramos en Él, el resto de cosas va a ir fluyendo. El resto de cosas serán consecuencias, serán resultados de poner las cosas, nuestra mirada, nuestra confianza en Dios. Es que si yo quiero servir a otros, primero tengo que mirar al Señor. Tengo que preocuparme por amar al Señor. Porque si yo amo al Señor, un resultado natural será preocuparme por Él. Si yo amo realmente al Señor, soy capaz de dar amor a otros. Por eso el primer mandamiento, bueno, más bien toda la ley, se resume en el amor. Ama al Señor tu Dios. Ámalo a Él. Y el resto de cosas serán consecuencias de ese amor hacia el Señor. Segundo, haz morir las cosas pertenecientes a la naturaleza pecaminosa.
Ya es muy diferente que hagan esa estrategia, digamos, de que... David, lee Colosenses 3 del 5 al 9, porfa. Está aquí en la diapositiva. COVID, eso puede suceder a más. Pero por ejemplo, lo de él, pues, lo de él, mire, vea, lo de él fue que tenía fiebre. Colosenses 3, 5 al 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Le salió Fornicación, positivo. impureza, Y sin pasiones embargo, él se quedó en la desordenadas, malos casa unos deseos y días. avaricia, O sea, él no puede que es ser idolatría, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando para vivíais nada. en ellas. A él Pero lo ahora tenían con dad nada. también vosotros todas estas No cosas: le hacían visitar ira, enojo, de malicia, blasfemia, a uno cuando le palabras da COVID, deshonestas de vuestra porque boca. a ellos No van a mintáis comunicar los unos a con los otros, entre habiéndoos el a la habiendo persona lo ponen despojado en la lista del de viejo hombre con sus hechos. Gracias, David. Y lo que dice al final, no se mientan unos a otros. ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo viviríamos nosotros si no nos mintiéramos unos a otros? Por Dios, ¿cómo sería de plena la vida si nosotros reconociéramos nuestros errores? ¿Cómo sería la vida si realmente temiéramos al Señor? Una vaina completamente diferente. Pablo está diciendo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Colosas y a nosotros también, despójense de todas esas cosas. Porque eso no trae sino cosas terribles. Corran ante esas cosas. Aléjense lo que más puedan de eso. Porque no hemos sido llamados a vivir esa clase de vida. Hemos sido llamados a vivir una vida plena en Cristo. Una vida que disfruta de Dios mismo. Que disfruta de los placeres provenientes de Cristo mismo, del creador de toda esta vaina. Esa es nuestra vida en Cristo. Estamos en un caminar de perfección. Estamos en un caminar de santificación. Y sí, nos equivocamos y cometemos errores, pero el Señor dice, dale, reconoce tu error. Recuerda que tienes un abogado. Eso sí, pues no lo vuelvas a cometer. Apártate. Aprende de eso. No lo vuelvas a hacer y alcanzarás misericordia. Pero nuestra vida es así. Nuestra vida es así. Hemos nacido de nuevo y empezamos desde ese nacimiento de nuevo un caminar lento porque la carrera no es de los rápidos. La carrera no es de los rápidos. Y finalmente, vistámonos con virtudes cristianas. Colosenses 3, del 12 al 14, dice así. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, porque es el vínculo perfecto. Por algo Dios, por algo Cristo se entregó por nosotros. Por algo el Padre nos dio a Jesús. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es que el vestirnos de amor nos llevará a hacer cosas de amor por los otros. Nos llevará a preocuparnos por el otro. Nos llevará a extender la mano al otro. A no ser indiferente a las necesidades del otro. Nos llevará a nosotros a pensar la vida y a obrar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Debo ser una ayuda para el otro. Si tú como cristiano
No ayudas al otro, sino que lo hundes, estás en la inmunda, porque eso no es el evangelio. Eso no son las enseñanzas de Jesús. Ese no es el llamado a la acción que nosotros tenemos. Debemos extender la mano al otro. Al que está caído, levantarlo. Al que está pobre, ayudarlo. Porque Dios es rico en misericordia, Dios es rico en amor, Dios es soberano y Él es amoroso. Vistámonos de amor. Compartamos de lo que tenemos a los otros. Demos. Porque la Biblia dice, Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Si usted lee ese contexto de estas cosas, se refiere a necesidades básicas. Y con eso lo otro. Comida, bebida y ropa. El resto ya viene. No nos preocupemos por eso. Mira los lirios del campo. Mira los dos pajaritos caliosos, bien bonitos. No, ellos no cosechan, ellos no siembran nada, pero aún así el Señor nos alimenta. Palabra tan chévere. Y eso nos sirve a nosotros de ejemplo, de exhortación, de que debo preocuparme por el otro. De que esta vida tiene que ser vivida para el Señor y eso implica vivir para el otro. Y yo creo que por eso es que no hay tantos misioneros. No hay tantas personas que se atrevan a ir a esos lugares como ese barrio que les mencioné. Porque tememos, y me meto ahí porque a veces me da miedo que atenten contra mi integridad. Pero ahí le enseñan, yo debo compartir a otros del evangelio, las palabras de vida eterna, del pan que no se daña, del pan que permanece para siempre. El llamado a la acción implica orar por los otros. No solo por lo que yo tengo necesidad, no. Debo orar por los otros. Orar por la iglesia, orar por los líderes. El llamado a la acción implica orar y orar, y aun cuando no quiera orar, orar. Y cuando no quieras orar, cuando te cueste orar, pues tienes que orar. No te queda de otro, no hay otro recurso. Porque nuestra dependencia viene del Señor. El salmista otra vez lo cito, yo alzo mis ojos a los montes, hacia allá arriba, ¿de dónde viene mi socorro? Viene de Él, que la vida está escondida en Él, la vida está contenida en Él. No podemos ser indiferentes a las necesidades. No podemos ser indiferentes de las personas que sufren. Y es cierto que no podemos hacerlo con todo. Yo no puedo ayudar a todo el mundo. Ojalá pudiera ser, pero sí podemos hacer la diferencia. Sí podemos ir y acercarnos a alguien que necesita. Y cito otra vez estos pastores porque no los conocía, me retaron. Y yo no sabía que la hija había estudiado en el colegio. Yo le di clase. Y esa pelada ahorita es líder de esa fundación. Pues yo me sentí muy orgulloso. Y veo una pelada que la tiene clara. O sea, ella dice, no, el evangelio es servicio. Cristo, sinónimo de servicio. Y dejo de hacer las cosas que debo hacer sin ser irresponsable, obviamente, por servir al Señor. No soy irresponsable, ojo con eso. No es ser irresponsable con nuestras responsabilidades, no. Pero tampoco se trata de dejar a un lado que hay alguien que necesita al Señor. Hay alguien que necesita de ti. Hay alguien que necesita que le menciones a Cristo, que hables de Cristo mismo. Y recuerden, sobre todo, sirvamos a otros. De eso se trata esto. Sirve a otros, sirvamos a otros. Y que el Señor nos ayude, porque en medio de nuestros temores, en medio de nuestras luchas, quizás no hacemos lo correcto.
sirvamos a otros, vistamos de amor a otros. Porque ese es el vínculo perfecto. Las 3 cartas de Juan se trata el amor. Usted estudia la vida de Jesús y ¿de qué se trata? El amor. Pablo, ¿qué hizo? Entendió esto y su ministerio se basó en el amor. Creo que es 2 Corintios 13, algo así, o 1 Corintios 13, que dice, pues antes de empezar ese, dice, el capítulo anterior finaliza diciendo, ahora les voy a mostrar un mejor camino. Y el siguiente capítulo empieza diciendo, pues el mejor camino es el amor. Y el amor implica servicio. Lo quieras o no, así es. Oremos, oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, esos tiempos de compartir, esos tiempos en los que, en medio del cansancio, en medio de nuestro quehacer diario, en medio de nuestras ocupaciones, nos permites reunirnos, compartir tu palabra y disfrutar tu palabra. Ayúdanos a entender el verdadero evangelio. Ayúdanos a entender que todo eso se trata del amor. Ayúdanos a entender que tú eres Dios, que nuestros ojos deben estar puestos en ti. Debemos amarte a ti sobre todas las cosas, porque de ahí se desprenderá el resto de cosas que debemos hacer. Si te amamos a ti, somos capaces de amar a otros, seremos capaces de amar a otros, seremos capaces de servir con la motivación correcta, seremos capaces de honrar al prójimo, de honrar a nuestras autoridades, seremos capaces de amar al prójimo, seremos capaces de hacer todas las cosas que debemos hacer y que tú nos has dicho que hagamos, porque solo no podemos hacerlo. Por eso debemos poner nuestra mirada en ti, confiar en ti, descansar en tu verdad. Porque tú eres bueno, porque tu amor traspasa generaciones y nos ha alcanzado a nosotros. Y es por causa de ese amor que hoy estamos aquí reunidos, en tu nombre, en tu lindo y glorioso nombre. Bendito eres sobre todas las cosas, tú eres bendito, tú eres glorioso. En ti somos, en ti estamos y en ti nos movemos. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a ser santos. Ayúdanos a cargar esta imagen, esta tu imagen, tu gloriosa y santa, pura imagen a otros. Que puedan verte a ti reflejado en nosotros. Que nuestro caminar siempre sea condicionado por tus palabras y por tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, te lo pedimos. Ayúdanos cada día a madurar, a entender los misterios de tu palabra. Que podamos estar quietos y reposados y que veamos, por tanto, que tú eres Dios y que nada sale de control de tus manos. Que eres bueno, eres extremadamente bueno. Y te bendecimos por eso. Y te honramos por eso. Te damos gloria y te damos gracias por eso. Porque tú estás en el trono y tú eres un Dios justo. Eres un Dios que conoce nuestras necesidades y aún mejor no eres indiferente a ellas, sino que viviéndolas te apiadas de nosotros. Y nos dices, tranquilo que eso mejora. Yo he caminado el camino que tú estás caminando ahora y todo estará bien. Esa es la paz que nosotros debemos tener en ti. Esa es la paz que nosotros tenemos en ti. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. También, Señor, quiero orar por nuestro hermano Edgar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que obres en él. Señor, y que a través de él lo hagas en su familia. Padre, dales paz a todos ellos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que en medio de las dificultades podemos estar reposados. Trae tu reposo, Señor.
porque tú estás en control de todas las cosas. Te pedimos que obres sanidad en él, que restaures aquello que necesita ser restaurado, Señor. Que todo sea llevado a su estado original, que la salud de nuestro hermano en la fe, Señor, sea restaurada para tu gloria, porque al final de cuentas todo esto abunda en gloria a ti, Señor. Muéstrales tus caminos para que anden en la luz de tu verdad. Que puedan mirar a los cielos, levantar sus manos y saber que todas las cosas están contenidas en ti, Señor. Dales paz. Paz en medio de la situación por la que están pasando, Señor. Reposo. Padre, escucha nuestro clamor como iglesia, porque no solo somos nosotros en este momento, es toda la iglesia que ora. Escucha nuestra oración, Señor. Trae sanidad, Señor, la salud, restáurala para tu gloria, Señor. Es para tu gloria y para beneficio de nosotros como iglesia, para beneficio de ellos como familia. Tú eres bueno. Y en medio de eso vemos tu bondad, vemos tu gracia. Te bendecimos por eso. Y te exaltamos por eso. Y te damos gloria por eso. Bendito eres sobre toda situación, sobre todas las cosas. Tú eres bendito. Y sigues siendo Dios. Seguirás siendo Dios. Por eso solo a nosotros nos queda confiar en que tú orarás en tu voluntad. Y nosotros clamamos a ti. Porque en ti estamos completamente seguros. Nuestras oraciones están seguras en ti. Y te bendecimos y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. En el glorioso y hermoso y lindo nombre de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Muy bien. Fiverr, jefe. Estás a cargo. Gracias, Jorgito, por la palabra de hoy. Fue genial. Muy buena. Muy buena esa palabra. Bendición. Bueno, no siendo más, quedamos despedidos. Nos encontramos dentro de 8 días, a la misma hora, por el mismo canal. La grabación, pues igual yo se las voy a mandar ahorita en el grupo. Y estemos orando los unos por los otros, como decía Jorge. Estemos orando, no sabemos la necesidad de las dificultades que pueda tener cada quien y la única forma o una de las formas como nosotros podemos ayudar a cada uno de ustedes es a través de unas oraciones, el orar, el interceder por cada uno de nosotros, las luchas que podamos tener. Es bueno que estemos orando los unos por los otros. Y no se olviden de llamarnos, de llamarse, comunicarse, hablarse en medio de la semana, que eso también es confortante. Alfa, que estemos orando y que mantengamos pendientes los unos por los otros. Entonces,